Amigos, amigas, ¿qué tal? Soy Santiago Ron, estamos en Viral Diálogos en Red, aquí en Chasqui Radio, desde los estudios de CISPAL. Estamos también junto a nuestro compañero periodista Carlos Iván Llanes y a un colega conocido, periodista francés. Nos contarás ya tu trayectoria. Maurice Lemoine, ¿lo dije bien? Eso es, perfecto, ¿Sí? perfecto. Bien. Estamos aquí para conversar sobre su venida. Entiendo que tienes varios objetivos. Uno de los principales es recoger testimonios sobre el 30S, un hecho que sucedió aquí en Ecuador hace ya casi 4 años y que ha dado la vuelta a todo el mundo, ha conmocionado a todo el periodismo mundial. Y tú viniste acá a recoger testimonios para qué, Maurice. Sí, porque en realidad estoy trabajando sobre un libro que se va a llamar más o menos Golpes Light, golpes suaves, ¿sí? Y desestabilizaciones modernas. Es decir, que todos sabemos que América Latina tiene una tradición de golpes de Estado, ¿sí? Y bueno, ya lo he dicho, lo digo sin arrogancia de europeo, porque nosotros tenemos nuestras especialidades, ¿sí? Que es desatar guerras mundiales. Entonces no tenemos que reírnos de los latinoamericanos. Entonces, desde que llegaron unos gobiernos progresistas en la zona, desde el final de los años 90, ¿sí? Uno podía pensar que se terminó la Guerra Fría, que se terminó la guerra de Estados Unidos en contra del mundo comunista. Pero nos damos cuenta que en América Latina surgen acontecimientos que al final se parecen mucho a lo que pasó en los años 60, 70, ¿sí? Entonces son golpes de Estado, pero golpes de Estado más sofisticados. Es decir, que ya no se puede hacer ahora lo que se hacía en los 60 o 70 con Salvador Allende, por ejemplo. ¿Sí? Si tú pones el ejército en la calle y los tanques y los aviones y tú pones la gente en un estadio donde los van a torturar, y eso ya no se puede porque la comunidad internacional hubo una evolución sobre los derechos humanos, la democracia, etcétera, etcétera. Además, medios, la tecnología también permite visibilizar. Y la comunicación permite que de inmediato sabes lo que pasa. Entonces hay que hacer cosas más distintas, más suaves, más inteligentes, si lo puedo decir así. Y así que hemos visto desde 2002 intento de golpe en contra de Hugo Chávez, pero también en 2008 el levantamiento de la media luna en Bolivia, ¿sí? Contra Evo Morales, y después el golpe de Estado en contra de Manuel Zelaya en Honduras, y después lo que pasó aquí, el RTS, y lo que pasó en Paraguay con Fernando Lugo, que al final son golpes de Estado, de mi punto de vista, pero que frente a la comunidad internacional, con las modalidades que fueron empleadas, no aparecen tanto como golpes de Estado. Y así que después de unos meses, o un año, 2 años, ya se olvida, ¿sí? Entonces yo estoy trabajando sobre este tema y me faltaba un poco de información sobre lo que pasó aquí el 30S. Entonces aquí estoy. Porque en los años 60, 70 en Latinoamérica hubo dictaduras clarísimas, en Argentina, Chile, Ecuador, otros países también, y tú dices que hay una analogía, es similar a lo que ha pasado, obviamente con otra forma, no tan evidente, pero tú estás investigando sobre eso. Carlos Iván. Sí, bienvenido al Ecuador, Mauricio. Gracias. ¿Cómo miran en Europa, desde Europa? El interés tuyo de hacer ese libro me parece que es válido periodísticamente, porque ese es el trabajo periodístico. Pero ¿cómo miran desde Europa los hechos que están ocurriendo? Los cambios de la geopolítica que parecerían imperceptibles, pero son determinantes. Lo que acaba de ocurrir con Crimea, la anexión a Rusia, en fin, eso ha desatado una nueva cadena de malestares en el mundo. Pero ¿cómo miran desde Europa el caso de Sudamérica? De los 13 países, digamos los 3 pequeños, las Guyanas, el Surinam, que no han tenido mucha incidencia, pero de los 10 que quedan, 6 tienen una tendencia izquierdista. Uruguay, Brasil, Argentina, ahora Chile, Venezuela, Bolivia, Ecuador. Sí. Y podemos poner Cuba y Nicaragua. Ya más a Centroamérica. Sí, más a Centroamérica, sí. Perú también. Pero ¿cómo ven? Perú más complicado. Más tibio. Algo.
un izquierdismo light, Sí, como eso es, dirías sí. tú. Pero, ¿cómo miran desde allá lo que está ocurriendo, sobre todo en Sudamérica? Te voy a decir la verdad. Desde Europa no se entiende nada de lo que está pasando por aquí. No se entiende nada. Y el Perdón, gran- no se entiende por No, desinformación. te voy a decir, el gran responsable son los medios de comunicación, en realidad. Es que, primero, Europa se desinteresó mucho de América Latina desde que se terminaron las dictaduras en América del Sur y desde que se terminaron las guerras en Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua. Hubo un desinterés porque Europa consideró que, bueno, todo estaba normal en América Latina, ¿sí? Normalizado, ¿sí? Al mismo tiempo que hay el muro de Berlín. Entonces los ojos de Europa se giran al este, ¿sí? Y la construcción europea. Así que los únicos que siguen interesándose en América Latina son los medios, la prensa económica, porque fue el periodo de las privatizaciones. Y el mundo económico europeo, claro que vino aquí a hacer su mercado, ¿sí? Bueno. Entonces desapareció. El shopping, exacto. Desapareció América Latina. Después vienen presidentes atípicos, voy a decir, que no salen de la clase política tradicional, ¿sí? Entonces Hugo Chávez el primero, y después Evo Morales, Lula, que es un ex sindicalista, Rafael Correa, Kirchner, bueno. Y el problema es que unos de ellos emplean la palabra socialismo. Socialismo del siglo XXI, revolución ciudadana, y son palabras que en Europa están prohibidas por razones ideológicas, ¿sí? Se considera, si tú hablas de socialismo en Europa, es el Gulag, es la Unión Soviética, es lo antiguo además. Es Corea del Norte. Lo y entonces, ¿en Francia también? Claro que sí. Tenemos actualmente en el poder el Partido Socialista, sí, que es un partido, pero que no tiene nada de socialista. Cuando hace su campaña presidencial el actual presidente François Hollande, nunca ha empleado la palabra socialismo. Es una palabra prohibida. Porque hubo una, ¿cómo se dice eso en castellano? Una deriva, una desviación ideológica. ¿Sí? Que incluso la izquierda, yo hablo de la izquierda de gobierno, ¿sí? Se ha derechizado realmente. Y como hay un tipo de fusión entre la clase política y la clase mediática, la mirada y la clase económica, que es un mundo, al final, el mismo mundo, la mirada sobre América Latina es muy mala. Te voy a dar una de las claves, de las llaves de explicación. ¿Por qué la socialdemocracia europea casi odia a los presidentes de izquierda aquí en América Latina? Es que el 4 de febrero de 1992, un tal teniente coronel Hugo Rafael Chávez Frías intenta un golpe de Estado en contra de Carlos Andrés Pérez, vicepresidente de la Internacional Socialista. Acción Democrática es tan miembro de la Internacional Socialista. Entonces, para la izquierda europea, Chávez es el enemigo. Y después todos los amigos de Chávez, Rafael Correa, Evo Morales... El eje del mal. El eje del mal. Y además están normalizando las relaciones con Cuba. Cuba, que es la oveja negra de América Latina. Y era cercano también a Gaddafi. Entonces tú tienes todo un conjunto de cosas que hacen que, a pesar de que aquí en América Latina se reduce la pobreza, se instalan programas sociales importantes, se considera que es una izquierda mala, es una izquierda del siglo XIX, XX, no sé qué. Y claro que el público, la opinión pública, la gente... Pero ¿hasta cuándo va a durar esto? Porque en España, Francia, Portugal, en Alemania, en Inglaterra, hay movimientos que ya están sonando y aparecen más. En Italia aparecen más y suenan más y se organizan más. Tú sabes, sobre América Latina, el país europeo más abierto es Portugal. Portugal tiene una visión menos polarizada, europeísta, ¿sí? Eso es la paradoja de la historia. Es que hace unas décadas, si lo puedo decir así, Europa estaba un modelo para América Latina. Ahora se puede decir que América Latina
es un modelo para la izquierda. Yo hablo de la verdadera, bueno, lo que yo considero como la verdadera izquierda, ¿sí? O todos piensan así. Europea, el modelo es de América Latina. Y así, no lo, tanto, así lo han dicho los políticos en Europa. No tanto que tenemos que importar en Europa los modelos de aquí, porque no hay modelo. ¿Sí? Lo que se está haciendo en Ecuador no es lo mismo que en Venezuela, que en Bolivia, que en Argentina, que en Cuba. Son modelos distintos. Pero hay una voluntad política de ruptura con el modelo neoliberal. Aquí no hay socialismo, pero hay una búsqueda de una vía nueva para romper con las modalidades más ultras del neoliberalismo. Y eso desde Europa es visto como algo muy extraño, con personajes que te van a describir como dictadores. Para Europa, Chávez casi es un dictador. Rafael Correa es autoritario. ¿Sí? Evo Morales tiene más suerte, es indígena. Y como, más vistoso. Sí, como Europa tiene mala conciencia con los indígenas, bueno, más o menos. Pero yo te voy a contar una anécdota. ¿Sí? Cuando fue elegido Evo Morales en los medios de comunicación europeos, fue una fiesta. Bueno, hubo música, violines y todo eso. El primer presidente indígena de América Latina. Bueno, fue fantástico. Unos meses después, él anuncia que va a nacionalizar los hidrocarburos. Wow, ¿quién es este tipo, esta marioneta de Hugo Chávez? ¿Sí? De repente cambia el discurso. Ahora, todo esto está enmarcado y la visión desde afuera hacia el proceso que tú nos dices, como un regresar al Estado, que el Estado sea un regulador. Ese es un poco lo que nos marca, si bien cada uno tiene su proceso, su línea, pero la visión desde Europa es, en América Latina están regresando a una forma, una idea de que el Estado regule la sociedad. Sí, eso es. Y eso es al mismo tiempo lo que estamos perdiendo en Europa. En Europa actualmente manda el mercado. ¿Eh? Manda el mercado. Y hay realmente, para nosotros, es una lucha. Es decir, que mientras tanto aquí se reduce la pobreza, en Europa aumenta cada día. Tenemos más desempleados, tenemos más problemas de gente sin casas. ¿Sí? Eso es una paradoja, porque claro que América Latina tiene recursos naturales, tiene riquezas, ¿sí? Pero Europa también, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Se está produciendo una segunda conquista de Europa hacia América? Ahora es más complicado. Eso fue sí en los años 90. Hubo una segunda conquista. Bueno, las multinacionales. Si hablamos de los medios de comunicación, el más importante diario de España, El País, considerado de centro izquierda, en realidad es el vocero de las multinacionales en España. ¿Sí? Sí, es de centro izquierda. Sí, Cristina Kirchner nacionaliza más o menos Repsol. Es un escándalo planetario en España, no sé si se puede decir así. Y están defendiendo totalmente a Repsol. Poco le importa la independencia, la soberanía de América Latina. BBVA es el principal actor. Hay un ejemplo que se conoce que fue todo un escándalo, pues cuando sacaron la foto falsa de Hugo Chávez. De Hugo Chávez. Pues no, están en una guerra permanente. Y perdón, para describir un poco, era una foto con un personaje, una persona entubada, que se entiende un tema agónico con él, pero al final no era la foto de él. Y el problema, porque a lo menos tú puedes decir, bueno, es el país, es España, pero es que el país es considerado como el especialista de América Latina. Es decir, que en Europa, que sea en Francia, en Bélgica, en Suiza, en Italia, todos los periodistas como yo, o los investigadores, o los estudiantes, o los universitarios, leen El País. El País da la línea. ¿Sí? Un artículo que lees en El País el lunes, lo vas a leer en Le Monde el miércoles. En el periódico italiano el viernes, ¿sí? Da la línea. ¿Por qué los españoles son especialistas de América Latina? Por la cultura, por la historia, por todo eso. Idioma, ¿sí? Y entonces tú tienes un fenómeno de difusión de un pensamiento único. Se puede retomar la expresión pensamiento único sobre América Latina. Y el que se atreve a decir, pero, por favor, reflexionamos un poco, no es exactamente eso, aparece como un aliado del chavismo o un aliado del populismo.
Aquí no hay, aquí, desde Europa, no hay presidente de izquierdas, hay presidentes populistas. Eso es la visión que tienen en Europa de América Latina. ¿Por qué? No sé cada cuánto se realizan, o si se realizan o no se lo hace. Estas cumbres de periodismo responsable. ¿Ocurre algo parecido allá? Hasta el momento no. Hasta el momento no, porque además hay un fenómeno suplementario, es que los medios de comunicación y más que todo la prensa escrita está en una crisis tremenda, una gran crisis, ¿sí? Por la desafección. ¿Desafección existe en español? Afección. Desafección. Cuando la gente se... Desafectos. Desafectos. Gracias. Yo tengo mucho trabajo también que hacer a ser un verdadero especialista en América Latina. ¿Sí? Pero hablas muy bien, ¿no? Muy bien. Más o menos. Se entiende, claro. Para los franceses sí, pero para ustedes otra cosa. Hablas mejor que muchos españoles. No, pero los españoles el problema es el acento. No les entiendo. Yo entiendo los latinos, pero los españoles no entiendo nada. Pero bueno, no, hay una crisis. La crisis del periodismo en Europa. Cuando tú miras el panorama de los medios de comunicación en Europa, pero yo creo que es la misma cosa aquí, la prensa escrita, los canales de televisión de radio pertenecen a grupos económicos muy importantes, ¿sí? Conglomerados, ¿sí? Así que no es que todos los periodistas sean bandidos o delincuentes o gente de derecha o de ultraderecha. Pero cuando tú ingresas en una redacción de un periódico del cual el dueño es el dueño de un grupo económico importante, no le vas a destruir su mundo, porque si no, bueno, tú te sales, ¿sí? Y cuando tú ves lo que yo voy a llamar los periodistas estrellas, la gente de la televisión, ¿sí? Que presenta el diario, las noticias, si tú quieres hacer una carrera, ¿verdad? No puedes ir en contra del modelo. Porque te sacan, ¿sí? Igual que acá. ¿Sí? Entonces, tú tienes al mismo tiempo este movimiento ideológico, tú tienes un fenómeno de censura. Por ejemplo, yo trabajo con Le Monde Diplomatique, ¿sí? Yo estuve jefe de redacción. Pero ahora, si yo tuviera que encontrar trabajo, casi me están cerradas las vías. Porque soy considerado como un izquierdista de no sé qué, ¿sí? Un chavista. Cuando me invitan en un debate en la televisión francesa, me presentan como periodista chavista. ¿En serio? Sí, en serio. En Francia. ¿Sí? Es decir que, entonces conmigo hay otros... O sea, especialista en Chávez, pero... Hay colegas, ¿sí? Claro. No les presentan como periodista de derecha. O periodista, pero yo sí, soy un periodista chavista. Dicen lo mismo de Ignacio Ramonet, del equipo de Le Monde Diplomatique, ¿sí? Así que, si yo estuviera joven, me cierran todas las puertas, ¿sí? O casi todas las puertas. A todos nos ha pasado. Sí, entonces para los periodistas es un dilema, ¿sí? Porque tienen familia, tienen hijos, tienen que vivir. Entonces tú tienes... No es una censura formal. Nadie te va a decir, eso es la línea, pero todo el mundo sabe, ¿sí? Entonces ya viene la autocensura. Vamos a tratar de conversar después de un corte comercial sobre el tema Ecuador. ¿Cómo lo has visto, el panorama? Veníamos conversando un poco cuando te estábamos trayendo para acá. Vamos un poco a tratar de analizar el tema de los medios en Ecuador y cómo lo ves. En un momento. Amigos, amigas, ¿qué tal? Viral Diálogos en Red aquí desde Chasqui Radio. Seguimos conversando con Maurice, reconocido periodista francés, como lo decía él, de una línea ubicado en el lado de especialista en el tema Chávez, visto desde Europa. Y queríamos conversar contigo también sobre el tema de los medios, el tema de Ecuador. Mientras veníamos para acá, yo te indiqué esas dos prensas, dos periódicos, cada uno, el uno con un titular contra el gobierno y el otro con un titular totalmente a favor. Es decir, la situación aquí sí se la ve bien polarizada. Blanco-negro, no hay los intermedios, no hay los grises. ¿Cómo evalúas tú este panorama actual? Este panorama no es una exclusividad de Ecuador. Perdona.
es casi general. Pasa en El Salvador también. Es casi general en América Latina, también en Europa. Y casi ya no hay espacio para lo que en otros tiempos estaba la prensa de información. Es decir, que primero los hechos. Los hechos, ¿sí? ¿Qué pasa? Después el comentario. Ahora está dominando el comentario. Es decir, que poco a poco desaparecen los hechos. Se va editorializando la información. Exactamente. Lo que ustedes han conocido del 30S, ¿sí? Desde Europa fue editorializado, pero los hechos no hemos sabido muchas cosas, en realidad. Nos han dicho, han escrito, hubo un levantamiento policial, el presidente fue imprudente, y eso enseña que este populismo latinoamericano no funciona bien. Y punto. No hubo descripción exacta de lo que pasó. Por ejemplo, porque yo estoy aquí por eso, para investigar lo que pasó, para este famoso libro. Bueno, famoso, no es tan famoso, pero famoso para mí. Famoso va a ser. Sí, va a ser. Pero ahorita vimos unas imágenes, sí, y eso entiendo que te ubicó aquí bastante. descubrí que cuando al final fue rescatado Rafael Correa, en su carro había 16 o 18 impactos de bala. Yo los vi. Bueno, en Europa nadie lo sabe. Nadie lo sabe. No fue descrito, ¿sí? Entonces, Rafael Correa es un populista. Eso hace parte del folclore latinoamericano, sí. Y más que todo, de la incompetencia de estos gobiernos populistas para manejar un país moderno. Eso es la idea, ¿sí? Así se lo vio. Sí, en el lado realmente. europeo. Entonces, los hechos desaparecen. La descripción de lo que pasó en Caracas el 11 de abril de 2002, yo le digo con modestia, pero fuimos los únicos en describir exactamente lo que pasó. Por suerte, yo estaba en aquel momento en Caracas, yo estuve en el famoso Puente Llaguno, lo vi, ¿sí? Pero fuimos los únicos. Y, bueno, tú puedes considerar que todo el mundo no tiene que estar en el Puente Llaguno este día, pero tú tienes que hacer un esfuerzo de investigación, ¿sí? Yo no soy un ejemplo, soy un periodista normal, ¿sí? Realmente normal. Me faltan información sobre lo que pasó aquí el 30S. Yo vengo y voy a entrevistar gente. Eso es el trabajo del periodismo, no es editorializar. Después, con el conocimiento que tienes de esas investigaciones, puedes dar tu aviso y editorializar. Pero eso viene después, ¿sí? ¿Hablaste ya con el presidente? Yo hablé con ello, pero él no estaba presidente, unas semanas antes de su elección. ¿Sí? Pero ¿Pero ahora vas a candidato. conversar con él? Eso lo estoy esperando. Tú sabes, eso es una cosa muy interesante. Claro que si yo puedo, yo pedí, ¿sí? Una entrevista con el presidente. Pero yo sé que un presidente tiene una agenda de... Pero eso sí muy interesante porque sobre cómo se hace la información. Un periodista europeo que viene aquí, pero supongo que también de Norteamérica, tiene como meta principal entrevistar al presidente. Todos vienen aquí, quiero ver al presidente. ¿Por qué eso? Porque al final el presidente te puede dar informaciones, pero son informaciones que puede recoger en otras partes. Es porque cuando regresas a tu país, si has entrevistado al presidente, tú eres un periodista muy importante, ¿sí? Tú hablas con los presidentes. Entonces, en este asunto de entrevistar a los presidentes, hay una parte de, como decir, autosatisfacción, ¿sí? Más que de búsqueda de información real. Y de elevación de bonos, ¿no? Claro que sí. Más, Sí. de prestigio. Entonces, eso cada vez me da la risa. Entonces, sobre el 30S, sí, me parece, sí, yo puedo ver al presidente Correa porque él fue directamente involucrado, ¿sí? Pero si no, no voy a hacer la sede, le siège, ¿cómo se dice eso? ¿Para qué? Faire le siège. El asiento. El asiento, como el... Es como estar frente a una fortaleza y, bueno, intentar entrar a toda fuerza. O sea, insistir si no Sí. es necesario. Voilà, si no es necesario. Pero así se hace y entonces, ¿qué pasa? Es que, y lo repito, no estoy atacando a los periodistas, hay periodistas buenos, hay gente estimable. Pero mientras tú estás pasando tu tiempo para entrevistar al presidente, no vas a ver la gente humilde.
no vas a ver los actores del terreno, de los barrios, todo eso. Claro, buscas esa exclusividad. Desaparece la parte más importante de la sociedad. ¿Sí? Y así funcionan los medios. Me duele, ¿sí? Yo sí, a veces si yo tuviera una segunda vida, me gustaría estar profesor en una escuela de periodismo, ¿sí? Para reflexionar con los jóvenes sobre todo eso. Porque no, en Europa, no sé cómo están pasando las cosas aquí, pero en Europa, en las escuelas de periodismo, los jóvenes están formatados. No sé si se dice así aquí, ¿sí? Sí. Están formatando. Formal, ¿sí? sí. Claro. De técnicos, pero no de cómo se tiene que mirar a una sociedad, cómo hay que analizar y cómo que hay que ir a buscar los hechos. Conversábamos antes de lo peligroso que es tener una prensa y lo difícil que es también tener una prensa en donde te muestra una situación, no le contrasta, y la otra te muestra el otro lado, no le contrasta, porque se pierden referentes de lo que realmente ha sucedido. ¿Cómo lograr conciliar eso? ¿Cuál es la prensa ideal, pongámoslo así? La prensa ideal, chica. Qué difícil, ¿eh? Qué difícil. No hay prensa ideal. El problema te voy a decir, bueno, al final el análisis recae actualmente en América Latina las sociedades están muy polarizadas. Entonces los medios de comunicación están en el reflejo de esta polarización. El problema es claro que, por ejemplo, voy a tomar el ejemplo de Venezuela. Se han creado muchos, han hecho un esfuerzo para crear medios de comunicación alternativos. Canal de televisión, Vive TV, etcétera, que están experiencias muy interesantes, donde la gente del pueblo se involucra y hace su información. El problema después es que después de unos meses, un canal de televisión no puede estar 24 horas al día militante, porque al final te cansa. Porque tú necesitas respirar, necesitas reír. Entonces, hasta ahora no se ha encontrado el modelo de medios de comunicación trabajando con el pueblo, pero que al mismo tiempo no sean únicamente una máquina de contrapropaganda, ¿sí? El problema es que la polarización es tan fuerte y la correlación de fuerza entre los medios de comunicación dominantes y los otros tan fuerte que tú pasas tu tiempo a defender a Hugo Chávez, a Rafael Correa, a Maduro, y ya no tienes el tiempo de analizar lo que está pasando y de decir, bueno, pues sí, pero claro que hay problemas. Hay un problema de inflación, hay un problema de inseguridad. O sea, esta polarización ha hecho que cualquier crítica de un lado y de otro Exacto. No entre. No exacto, calce. exacto. Sí. Es lo que pasa aquí, creo yo, en Ecuador, sí. Porque es una prensa tan polarizada que, y una humilde opinión, es que creo que sí falta más autocrítica de lado y lado para llegar a puntos de consenso. Sí, exacto. Entonces, el equilibrio es complicado. Porque en realidad, a mí no me molesta una prensa de oposición. Incluso es necesaria. ¿Sí? Donde nace el problema es cuando tú tienes 15 medios de oposición y uno pobrecito que está peleando en contra de todo el mundo. ¿Sí? Si hay un balance, que está bien, es la democracia. Ahora, si sumamos a que una prensa, oposición o no oposición, de datos que no son muy ciertos o los esconde, también es lo que aquí ha estado pasando. Y eso es lo que también, no solo el presidente, sino en general, la sociedad nos damos cuenta de que hay información que no se dice intencionalmente, y eso es porque delicado. Además, eso no es únicamente ideológico. Yo les voy a contar una cosa que puede parecer increíble. Es que en Francia, ¿sí? El periódico de referencia de la derecha, Le Figaro, es más honesto con América Latina que los periódicos considerados como de centro-izquierda, que son Le Monde, Libération, Le Nouvel Observateur. Es decir, que yo tengo muy buenas relaciones con el colega de la prensa de derecha. Somos compañeros, ¿sí?, de trabajo. No estamos de acuerdo, pero el tipo hace su trabajo, ¿sí? Y al lado, colegas que teóricamente serían más próximos a ti, están casi enemigos, nos consideran como locos y los consideramos como bandidos. Claro. Verás, en el Ecuador está ocurriendo un fenómeno muy extraño, que es la confusión entre lo ilegal y lo inmoral. ¿Por qué? En un hecho noticioso determinado, un periódico tiene un enfoque
otro tiene el enfoque exactamente contrario. No está cometiendo ninguna ilegalidad, pero está cometiendo quizá una inmoralidad al no informar de cosas positivas que están ocurriendo. Sí, pero, eso ocurre mucho en sí, los periódicos grandes de aquí. Pero tú sabes, te voy a decir una cosa. Yo, como periodista, yo no creo a la imparcialidad. Todos nosotros, todos, tenemos nuestra historia propia, Nuestro corazón, nuestra visión del mundo, como se dice. nuestro corazón, nuestra ideología. Entonces, bueno, claro que hay periodistas de derecha, de izquierda, de centro, de nada, bueno. Pero para mí el parámetro más importante es la honestidad. Eso sí, la honestidad. Bueno, tú contas los hechos, dices, bueno, mi visión de eso es esta. Y por eso regreso a lo que yo decía, el problema no es que hayan títulos, ¿Hay oposición o no que haya oposición? oposición, es el balance. Sí, porque los medios de comunicación están entre las manos de grupos político-económicos, hay un desbalance, ¿existe esa palabra? Sí. Desbalance, entonces ya no hay información. Ya no hay información, eso es el problema. Es decir, y el problema aquí lo están enfrentando directamente con leyes que están pasando aquí para separar, por ejemplo, los medios de comunicación de los bancos, etc. Eso hasta ahora en Europa no se sabe hacer. Aquí en América Latina, yo soy muy a favor, defendiendo la libertad de expresión. Claro, pero también el pueblo, los ciudadanos, tienen un derecho a la información. Es decir, que el derecho, es un problema que no les voy a explicar porque lo conocen mejor que yo, el derecho de expresión, la libertad de expresión no es difamar, no es la mentira, no es contar que el presidente de Corea es un criminal de lesa humanidad, pero eso en Francia también. El presidente te hace una demanda, es normal. Y es normal. ¿Y el presidente te perdona? ¿Ha ocurrido algún caso allá? No, aquí es un poco latinoamericano. Sí, la justicia te condena, Sí. te perdona. Pero al final me parece pedagógico. No es tan malo. No creo, yo no creo, no estoy de acuerdo contigo. Y alguna vez inclusive le dije al presidente en una pregunta, en una reunión con la prensa, que por qué su perdón. O sea, por qué tanto escándalo, tanto grito, tanto alboroto. Se lo sanciona, la justicia le sentencia y él lo perdona. ¿Ha ocurrido a dos con el periodistas caso de Universo? Claro. Con el caso de Juan Carlos Calderón. Así es. Se está hablando ya el caso del señor Clever Jiménez. Del asambleísta. Sí, del Te voy asambleísta. a dar mi sentimiento. Entonces, ¿dónde queda? Eso también colabora a la impunidad. Sí, Pues. pero te voy a dar mi sentimiento. Es que yo creo, no es una opinión, yo estoy haciendo una editorial, no son hechos. Yo creo que hay una presión internacional externa muy fuerte. Si el presidente, si la justicia, porque no es el presidente que condena, si la justicia condena, ¿sí?, a un periodista, desde afuera te dicen es una ley mordaza, están reprimiendo. O sea, hay motivos, ¿sí?, para que afuera, Reporteros Sin Fronteras, la CIP, Sociedad Interamericana de Amnistía, Prensa, Amnistía, te atacan y dicen, miren, es un gobierno autoritario. Bla, bla. Si después perdonas, es un acto simbólico. Tú marcas la línea roja, pero para no tener un ataque masivo desde afuera, dice, bueno, ok, yo perdono. No sé si es cierto, pero lo veo así, sí, es la manera que lo veo. Yo no entiendo bien esto. El presidente ha hablado muchas veces de que la impunidad tiene que ser cortada. Pero él, con esos perdones, quizá está ayudando a que estas personas que cometieron un delito queden impunes. Cierto, bueno, es toda la diferencia entre la ética y el pragmatismo. Hay un momento donde tú sabes que en el ideal habría que hacer eso y teniendo en cuenta Bueno, mira, por ejemplo, eso es una cosa interesante. Hace un día o 2 días el presidente Nicolás Maduro escribió un artículo yo creo que es el Wall Street Journal o un gran periódico de Estados Unidos para decir que queremos la paz, Tú puedes considerar que un presidente de Venezuela no tiene que escribir en la prensa de Estados Unidos para defender su país.
Pero el pragmatismo te dice que tal vez no es tan mala cosa porque habla la opinión pública. ¿Sí? Y permite avanzar, además. Y permite tal vez avanzar. Entonces, las dos posiciones se pueden defender. ¿Sí? Es un tema de estrategia también. Eso es también. Sí, una estrategia política, seguro. Sí. Entra en eso. Maurice, te queremos agradecer muchísimo. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Hasta cuándo estás y qué más tienes en mente para hacer en el Ecuador? Entonces, eso es una pregunta Al grano. es muy difícil de responder. No, yo estoy aquí hasta el domingo. Domingo. Un gusto conocerte, bienvenido. No, fue un gran placer Sí, encontrarnos. un gustazo y nada, Y compartir. que pases bien aquí en Ecuador con Gracias. nosotros. Amigos, eso es todo. Viral Diálogos en Red.